kiosco. Pues hay que entrarle al fondo del asunto de todo esto, y es lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso retoma la conversación que tuvo en su momento el periodista Julio Scherer, fundador de Proceso, con Ismael El Mayo Zambada. Lo buscó Zambada. El Mayo quería conocer al periodista, lo llevaron a la sierra. Hay una crónica muy importante en términos periodísticos que hace el propio Julio Scherer, que para los interesados pues, circula en las redes sociales, en los propios semanarios de Proceso. Incluso hizo un libro, Julio Scherer, sobre esto. Pero bueno, pues destacar que básicamente el mensaje del Mayo desde 2010, cuando fue esta entrevista, fue el siguiente: si me detienen, si me eliminan, si me traicionan, nada cambia. El tema del narcotráfico, el gran problema sigue estando en el consumo. Por eso también retoma esto. El presidente dice, no hay que demeritar la detención, es importante, pero hay que recordar que si no atendemos las causas, si no vamos al fondo del asunto, pues vamos a tener continuamente una mata dando, es decir, se van a generar nuevos liderazgos en el crimen organizado. Así que parte de lo que plantea el presidente López Obrador. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente a Ismael Zambada, una gran entrevista de don Julio Scherer, y él decía de que podía ser traicionado y lo podían encarcelar o desaparecer, no sé qué términos usaba, ¿no? Ahí está en la entrevista, detenerlo, pero que iban a surgir otros. Por eso nuestra estrategia, que no se ha entendido, porque tenemos concepciones distintas, va más enfocada a atender las causas. Y en ese sentido también plantea López Obrador que ha habido una cooperación entre México y Estados Unidos, pero no un sometimiento de nuestro país, ni mucho menos de nuestro gobierno ante los intereses extranjeros. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya se colgó la medalla sobre esta detención, pero no ha clarificado, no ha detallado qué fue exactamente lo que sucedió. Si hubo o no un pacto de entrega, bajo qué condiciones había sido. Pero lo cierto es que pues, estamos también en temporada electoral. No podemos sustraernos de eso. Uno podría plantear como pregunta periodística, ¿es casualidad que se haya dado esta detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo en tiempos en donde se define la presidencia de los Estados Unidos? ¿A quién le ayuda? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué no antes? Lo que sí es que el presidente insiste en que hay una buena relación de cooperación, pero no sometimiento con las agencias extranjeras. Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí, porque sin duda allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente Biden? Más tarde vamos a saber, seguro, y se tiene que conocer todo lo que... ¿Qué representa para usted, para su gobierno, la captura de este importante capo de la droga? Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante
en el combate al narcotráfico, el hecho de que en Estados Unidos se esté padeciendo de una crisis profunda por el consumo de drogas y que, como es del conocimiento de muchos, este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a Estados Unidos. Esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años, y que se haya detenido pues es un avance. Pero a propósito de los temas del narcotráfico y de esta relación bilateral, el presidente López Obrador insiste en que hay agencias de los Estados Unidos, sobre todo la DEA, que están buscando debilitar a su gobierno. Y resalta que Anabel Hernández, periodista, quien ha dicho que supuestamente él recibió en su momento dinero del crimen organizado y que incluso habló también hace algunos años vía telefónica con el Mayo Zambada, sostiene el presidente López Obrador, y esto me parece que es bastante interesante porque no lo habíamos escuchado en esos términos. Lo que plantea el presidente López Obrador es que Anabel Hernández, de acuerdo a la información que él tiene o a su propia percepción, es pues colaboradora de la DEA, y en ese sentido, pues más allá de generar una narrativa en su contra por una crítica genuina, pues estaría buscando obedecer a estos intereses extranjeros para debilitar al gobierno de México, y que la DEA pueda hacer lo mismo que hacía con Felipe Calderón, que se metía cuando quería y pues incluso nos utilizaban como chivos expiatorios. Vamos a escuchar este planteamiento. La señora Anabel, ya lo he dicho, además de declarar en contra mía, hace un libro que difunden 15 días antes de la pasada elección, y no hay nada que sea cierto, puras mentiras, no hay una sola prueba. Una, dice que fui en el 2006 a un acto a La Laguna y que ahí me encontré con el señor Villarreal, un narcotraficante, en un hotel, y que ahí me entregó un portafolio lleno de dinero que se lo entregué yo a quien me ayudaba del Estado Mayor, el general Audomaro Martínez. Yo todavía hasta el día siguiente que supe de eso, le dije a Audomaro: oye, ¿qué pasó con el portafolio? ¿Dónde quedó? ¿Sí? Pura mentira. Lo otro, que hablé por teléfono, creo que con Zambada. ¿Dónde está? Nunca he visto a Zambada, nada más por lo que les estoy platicando de don Julio. Pero no es que la señora invente, nada más. No solo es que tenga mucha imaginación, es que yo creo que la señora es informante de la DEA. También indica el presidente López Obrador que los mismos medios que callaron en su momento, que hicieron un pacto de silencio en los tiempos de Genaro García Luna y Felipe Calderón, pues hoy están muy preocupados por el tema de la violencia. Pero cuando había arreglos con el poder, eran capaces de mirar para otro lado, y por eso coloca otra vez la fotografía de los dueños y representantes de medios de comunicación que se juntaron en 2011 bajo la petición de Felipe Calderón para no hablar de violencia, para decir que en el país todo iba bien, era el mundo de caramelo, cuando en realidad la violencia se había desatado. Que en 2011, cuando estaba la guerra
contra el narco, cuando sí había, porque me preguntaron, una especie de narcoestado o narcogobierno, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna, no Rosa Isela, porque sí hay un poco de diferencia, ¿verdad? Cuando era García Luna, 2011, Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia. Y era cuando más enfrentamientos había. Y era cuando estaba en su apogeo el dominio de García Luna. ¿Por qué no pones la foto donde cuando se reunieron con Calderón para no hablar, el pacto del silencio? Porque eso es lo bueno de estos momentos, ¿no? Que hay réplica. Antes nada más eran los periódicos oficiales o oficiosos y la radio y la televisión, y ahora no. Miren quiénes estuvieron en el pacto del silencio cuando no hablaban. Estaba yo leyendo por ahí que en este tiempo, quién sabe si sea cierto, ya habían detenido a Ismael Zambada y lo habían dejado en libertad. Por ahí leí, a lo mejor no es cierto, por dinero. Y bueno, pues destacar que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, como siempre ella muy profesional, no se prestó a las especulaciones, dio a conocer lo que se tiene de información, lo que el gobierno de México sabe sobre estas detenciones del Mayo y del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Ella señala que la Secretaría fue informada por la Embajada de Estados Unidos en México de estas detenciones. Le pidió la secretaria Rosa Isela a la embajada fotografías del hecho, le informó al presidente, a su vez le informó a los secretarios de la Defensa y de la Marina, y bueno, pues ella también mostró esta cronología de cómo y en qué tiempo viajó esta avioneta de Hermosillo, Sonora, a Texas, en qué condiciones se presentó un piloto norteamericano, y es lo que tiene registro el Instituto Nacional de Migración, así que pues no se sabe exactamente cómo fue que o se escondieron para subirse a la avioneta o pasaron por ellos a otro lado antes de ir a Texas. Por lo pronto, pues no se presta especulaciones. Insiste Rosa Isela Rodríguez también que el Mayo Zambada tiene 4 órdenes de aprehensión vigentes en México. La pregunta es, ¿eventualmente se pediría la extradición del Mayo Zambada a nuestro país? Bueno, eso también estaría por verse. Ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las 2 personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad
A lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa, y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. Tras recibir la información, se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y de Defensa, coincidiendo en que los tres ya habían sido informados de que los dos integrantes del cártel de Sinaloa se encontraban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Y pues la interrogante que se ha planteado desde ayer es la siguiente: ¿fue una captura del gobierno de los Estados Unidos producto de la inteligencia o fue pues un pacto, fue una entrega que habrían acordado el propio Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López? Uno no puede acusar al Mayo Zambada de ser un ingenuo. De hecho, en su currículum tenía que era el único capo de la droga en nuestro país que no había pisado la cárcel. Se ha especulado sobre si en su momento, en los tiempos de Felipe Calderón, pues lo habían detenido y pagó para que no llegara nunca a prisión. Eso no se sabe bien a bien. Lo cierto es que si el Chapo Guzmán estuvo varias veces en prisión, podría presumir el propio Mayo que nunca estuvo en México en prisión. Entonces, ingenuo no es el fundador del cártel de Sinaloa, pero pues la propia Rosa Isela Rodríguez no se presta a mencionar, a validar ninguna de las hipótesis. Dice, hay que esperar para saber si ellos se entregaron o hubo una traición, o en su caso, pues fueron detenidos con engaños allá en los Estados Unidos. Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión. Por cierto, acaba de subir a su cuenta de X el embajador de Estados Unidos en México la siguiente información sobre estas detenciones. Tenemos la postura de Ken Salazar a través de X, pone este comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México. Declaración de Ken Salazar, embajador, sobre el arresto de Ismael Zambada García El Mayo y Joaquín Guzmán López, Ciudad de México, 26 de julio de 2024. Indica textual: nuestro trabajo contra el flagelo del fentanilo es una de nuestras principales prioridades de seguridad entre los Estados Unidos y México. El arresto de Ismael Zambada García El Mayo y Joaquín Guzmán López es un golpe directo en nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que fomentan el veneno de las drogas sintéticas que matan a tanta de nuestra gente y generan tanta violencia en nuestras comunidades. Continuaremos con nuestros esfuerzos históricos de colaboración con México en materia de seguridad, incluyendo nuestros esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas y los traficantes de personas, en nuestra lucha sin cuartel para brindar seguridad a los pueblos de los Estados Unidos y de México. Agradezco al presidente López Obrador y a su equipo por los esfuerzos que han llevado a la captura de conocidos criminales, tales como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López y Néstor Isidro Pérez Salas El Nini, en los que soldados y marinos mexicanos han perdido la vida en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. También puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos. Esa es también, me parece que la nota central, porque lo demás no entra al detalle sobre el arresto, bajo qué condiciones
de El Mayo Zambada y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Es un tanto escueto, pero esta confirmación de lo de Ovidio es importante porque también varios medios desde ayer empezaron a decir, pues ya no está en prisión. Lo que dice el embajador es que sí está bajo la custodia de los Estados Unidos. ¿Qué información tiene Rosa Isela Rodríguez? Ella dijo, bueno, pues no sabemos a ciencia cierta si se le cambió la medida cautelar, si podría ser testigo colaborador Ovidio Guzmán. Esto es parte de lo que dijo la secretaria, pero hay que tomar en cuenta lo que acaba de manifestar el embajador de Estados Unidos en México, que Ovidio Guzmán sigue bajo custodia allá en los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar. También esperamos la información oficial sobre esta detención, dado que pues, el gobierno de México colaboró en esta extradición y, por supuesto, en la captura. Bueno, pues también el presidente López Obrador está a la espera de que haya más detalles de esta investigación. Él insiste en que ha sido una noticia importante el saber que está detenido el Mayo Zambada, pero hay que atender las causas, sobre todo que generan la violencia, y también hay que detener el consumo de las drogas. Pide que se vayan aclarando los detalles y seguramente esto se dará en función de que ya se tengan todos los elementos de información. Sí, es que yo también pregunté lo mismo, porque aparece otro avión, ¿sí? Y esta es una avioneta, como de 5 plazas, muy pequeña. Entonces, lo que nos están informando es que no fue esa, es la Cessna, sí. Pudieron haber cambiado, ¿no?, en el trayecto, pero todo eso lo vamos a saber. También necesitamos saber si sale solo el piloto, ¿no?, del Hermosillo, y llegan 3. ¿Qué pasó? O sea, bajaron y subieron a las personas, o el trámite lo hizo una persona y aparentemente salió uno, pero ya salieron los 3, y todo eso se está investigando para ver en cámaras que se tiene. Y además el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe, ya, pero completo. No es nada más así de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia. Y bueno, pues a propósito de estos temas del narcotráfico y su utilización con fines político-electorales, le preguntaron a López Obrador sobre la postura de Donald Trump, que ha sido cada vez más duro. Ya sabemos que está en campaña, es boquiflojo y dice mucho en campaña, luego hace pocas cosas como presidente, o en su caso hace otras. Pero sí, en campaña se desata, y ahora dijo que los cárteles de la droga dominaban a México, que pues en 2 minutos, si se ponían de acuerdo, podían quitar al presidente de la República. También no descartó que se utilicen los bombardeos selectivos a los grupos criminales en México si es que persiste la dominación del narcotráfico. Bueno, muchas cosas ha dicho Donald Trump, así que el presidente pues le revira y dice que ya le mandó una carta y que también pues se llevaron muy bien cuando estaban en la presidencia ambos, que no hubo mayor problema, que el propio Trump reconoció el aporte de los migrantes, reconoció que había buena cooperación en la lucha contra el crimen. Y pues básicamente ese es un mensaje de tranquilidad que lanza López Obrador. Dice, Trump está en campaña y ya lo conocemos. Y en cualquier lugar del mundo donde hay elecciones, se exacerba la retórica
se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión. Por eso, y mi relación con él es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cómo hizo su campaña? Sí. Con pronunciamientos de ese tipo. Yo hasta escribí un libro que se llama Oye Trump. Búsquenlo. En ese periodo. Es más, fui a las plazas de las ciudades de Estados Unidos a cuestionar ese discurso y a defender a nuestros paisanos migrantes. Pasa el tiempo, llego a la presidencia y él empieza a moderarse, a cambiar, y nos entendimos bien.